Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a presentar mi compañero José y yo el tema de ciclo de diésel. Primero, un ciclo de diésel es un modelo simplificado de lo que ocurre en un motor diésel. El motor de combustión interna diésel se diferencia del motor del ciclo de Otto de gasolina por el encendido por compresión en lugar del encendido por chispa. En él se lleva a cabo un ciclo estándar de aire ideal que se organiza como un proceso adiabático reversible, seguido de un proceso de combustión a presión constante, luego una expansión adiabática para una descarga de potencia y finalmente la expulsión de humos isovolumétrica. Con esto entendemos que nuestro sistema entra vapor y sale vapor sobrecalentado, además de que es un sistema abierto en el cual se intercambia la misma cantidad de masa que entra al sistema y que es la misma que sale de este. Para modelar el comportamiento del motor diésel se considera una serie de 6 pasos, 2 de los cuales se anulan mutuamente. Estos pasos son la admisión, la compresión, la combustión, la expansión y el escape. En este diagrama podemos ver cada paso de una forma detallada. La admisión del punto E al punto A, en donde el pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad del aire en la cámara. Esto se modela como una expansión a presión constante. En la compresión del punto A al punto B, el pistón sube comprimiendo el aire. Dada la velocidad del proceso, se supone que el aire no intercambia calor con el ambiente, por lo que es un proceso adiabático, y se modela como la curva adiabática reversible. La combustión del punto B al punto C, que es cuando antes de que el pistón llegue a su punto más alto y continúa hasta un poco después de que empiece a bajar. El inyector introduce el combustible en la cámara. Al ser de mayor duración que la combustión en el ciclo de Otto, este paso se modela como un de calor a presión constante. Este es el único paso en el que el ciclo del diésel se diferencia del ciclo de Otto. La expansión del punto C al punto D. La alta temperatura del gas empuja al pistón hacia abajo, realizando trabajo sobre él. De nuevo, por ser un proceso muy rápido, se aproxima por una curva adiabática reversible. Y el escape del punto D al punto A y del punto A al punto E, donde la válvula de escape se abre y el gas sale al exterior, empujado por el pistón a una temperatura mayor que la inicial. Para calcular el rendimiento en función de las temperaturas, claro, si es que nos las dan en algún problema, tenemos que tomar en cuenta que el ciclo tiene dos procesos adiabáticos que serían del punto A al punto B y del punto C al punto D, en los que no se interactúan calor. De los otros dos, en el calentamiento a presión constante del punto B al punto C, el gas recibe una cantidad de calor que será expresado como calor caliente del exterior y este se calcula se calcula por el número de moles multiplicado por la capacidad calorífica a presión constante de nuestro gas multiplicado por la diferencia de la temperatura del punto C menos la temperatura del punto B. En el enfriamiento a volumen constante del punto D al punto A, el sistema cede una cantidad de calor al ambiente, lo que resultaría que el calor de enfriamiento o el calor frío sería igual al número de moles de nuestro gas por la capacidad calorífica con respecto al volumen de nuestro gas por la diferencia de la temperatura del punto D menos la temperatura A. Con estos datos tenemos que el rendimiento del ciclo se calcularía como rendimiento es igual a 1 menos el calor frío entre el calor caliente. Esto también puede expresarse como 1 menos la capacidad calorífica
con respecto al volumen por la diferencia de temperaturas del punto D y del punto A entre la capacidad calorífica con respecto a la presión por la diferencia de temperaturas de la temperatura del punto C y de la temperatura del punto B, obteniendo también así menos lo que sale de la multiplicación de nuestro coeficiente adiabático por lo que resulta de dividir la diferencia de temperaturas de nuestro punto D y de nuestro punto A entre nuestras temperaturas del punto C y del punto B. Si no nos dan en nuestro problema no nos dan las temperaturas de todos los puntos, podemos calcular nuestra eficiencia a partir de sus volúmenes. Así tenemos que para la compresión adiabática que existe en el punto A al punto B se calcularía como la temperatura de A por el volumen de el punto A elevado al coeficiente adiabático menos 1 es igual a la temperatura B por el volumen B elevado al coeficiente adiabático menos 1, que teniendo en cuenta la relación de compresión podemos reescribir como la relación de compresión es igual a el resultado de el volumen A entre el volumen E. Representa como tener la temperatura B, que sería igual a la temperatura A por la relación de compresión elevado a nuestro coeficiente adiabático a menos 1. Para la expansión a presión constante aplicamos la ecuación de estado de los gases ideales, que sería que la presión B es igual a la presión C, obteniendo que el volumen B es igual entre la temperatura B es igual a el volumen C entre la temperatura C. Introduciendo ahora la relación de corte de admisión, que sería igual como el volumen de C entre el volumen de B, obtenemos que la temperatura del punto C es igual a la temperatura de B por la relación de corte de admisión, y esto sería igual a la temperatura A por la relación de corte de admisión por la relación de compresión elevado a el coeficiente adiabático a la menos 1. Por último, para la temperatura en D aplicamos de nuevo la ley de Poisson. La ley de Poisson nos dice que un proceso adiabático cuasietésico de un gas ideal es un proceso politrópico de exponente K que es igual a nuestro coeficiente adiabático, y esto sería igual a la capacidad calorífica con respecto a la presión entre la capacidad calorífica con respecto al volumen, haciendo que el enfriamiento es a volumen constante, y obtendríamos que el volumen D es igual al volumen A y que la temperatura C por el volumen C elevado al coeficiente adiabático menos 1 es igual a la temperatura D por el volumen D elevado al coeficiente adiabático menos 1, y esto sería igual a obteniendo más bien que la temperatura D es igual a la temperatura C por el volumen de C entre el volumen de A elevado al coeficiente adiabático a la menos 1. Multiplicando y dividiendo por el volumen de B y aplicando el valor de la temperatura en el punto C, obtenemos que la temperatura D es igual a la temperatura A por la relación de corte de admisión por la relación de compresión elevado al coeficiente adiabático menos 1 por la relación de corte entre la relación de compresión elevado por y a la menos 1, y así obtenemos que la temperatura de D es igual a la temperatura de A por
la relación de corte de admisión elevado al coeficiente adiabático. Combinando estos resultados nos queda que la temperatura de D menos la temperatura de A es igual a la temperatura de A por la relación de la relación de corte de admisión por el coeficiente adiabático menos la temperatura A, que sería igual a la temperatura A por la relación de corte de admisión elevado al coeficiente adiabático y esto menos 1. También que la temperatura C menos la temperatura B es igual a la temperatura A por la relación de corte de admisión por la relación de compresión elevada al coeficiente adiabático menos 1 menos la temperatura de A por la relación de compresión menos el coeficiente adiabático menos 1, obteniendo que la temperatura A por la relación de compresión elevado al coeficiente adiabático menos 1 por la relación de corte de admisión menos 1. Sustituyendo esto en la expresión de rendimiento, obtenemos finalmente que el rendimiento o la eficiencia es igual a 1 menos la diferencia entre la temperatura del punto D menos la temperatura A entre el coeficiente adiabático por lo que sale de la temperatura C menos la temperatura B, obteniendo así lo que sería igual a 1 menos la relación de compresión B menos lo que sería igual a 1 menos la relación de corte de admisión elevada al coeficiente adiabático menos 1 entre el coeficiente adiabático por la relación de compresión elevado al coeficiente adiabático menos 1 multiplicado por la relación de corte de admisión menos 1.